cómo era la tierra antes del diluvio. La tierra era un lugar imponente y vasto, diferente a lo que conocemos hoy. Un mundo donde la vida se extendía con una abundancia desconocida, donde los hombres vivían siglos enteros y la naturaleza parecía inagotable. Los árboles eran gigantes, las bestias poderosas y el suelo, fértil como nunca antes ni después. Pero junto con esa grandeza crecía también la oscuridad. Las ciudades antiguas, construidas por los descendientes de Caín, se alzaban con una arquitectura majestuosa, pero en sus calles se respiraba el pecado. Los hombres se volvieron arrogantes, desafiaban las leyes de Dios y rendían culto a dioses falsos, criaturas que no provenían del cielo ni de la tierra. Y entre ellos caminaban los Nefilim, gigantes nacidos de la unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, seres de una fuerza y estatura inimaginable, que gobernaban con violencia y sometían a los débiles. Los días pasaban bajo un sol radiante, pues en aquellos tiempos la lluvia no existía. Un rocío ascendía desde la tierra y regaba todo ser vivo, manteniendo la creación en un estado de pureza aparente. Pero la paz era una ilusión. La sangre de los inocentes manchaba el suelo. Los hombres forjaban armas y las usaban para dominar, mientras las criaturas del abismo susurraban secretos prohibidos a los poderosos. Dios miró la corrupción de la humanidad y sintió pesar. Los corazones de los hombres se habían endurecido. Cada pensamiento, cada acto, estaba inclinado hacia el mal. Se había desatado un tiempo sin ley, donde el más fuerte aplastaba al más débil, donde los pactos con entidades oscuras concedían riquezas y poder, pero al precio del alma. Noé, un hombre justo, veía con horror la depravación de su mundo. Su familia era de las pocas que aún recordaban a Dios, y por ello fueron señalados. Los hombres se burlaban de él, lo llamaban loco, mientras en el cielo, lejos de la vista humana, algo comenzaba a cambiar. El aire, que siempre había sido puro y sereno, empezó a sentirse pesado. Los animales en los bosques se inquietaban, los ríos parecían más caudalosos, como si la tierra misma presintiera el juicio que se acercaba. Y en la profundidad de los cielos, donde solo Dios podía ver, las compuertas del firmamento se preparaban para abrirse. Pero los hombres no veían, no querían ver. En sus banquetes, en sus rituales oscuros, en su sed de conquista ignoraban la advertencia. Noé, con sus manos callosas y su fe inquebrantable, comenzó la obra que le fue encomendada. Martillazo tras martillazo, la gran arca empezó a tomar forma, y con cada golpe de madera, el destino de la humanidad quedaba sellado. Noé trabajaba sin descanso, bajo la mirada burlona de los hombres, quienes lo tomaban por loco. ¿Para qué construir un barco en tierra seca?, decían entre carcajadas. Jamás habían visto llover, nunca conocieron las tormentas, y la idea de que el mundo pudiera ser destruido por agua les parecía absurda. Pero mientras ellos reían, el cielo parecía oscurecerse poco a poco. No era una tormenta común, no eran nubes pasajeras, era algo más, una sombra invisible que se cernía sobre la tierra. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Bestias salvajes descendían de las montañas, no para cazar, sino como si huyeran de algo que los hombres aún no podían ver. Los ríos, que antes fluían con serenidad, parecían volverse más turbios, como si algo los agitara desde las profundidades. El tiempo avanzaba y la corrupción de la humanidad no hacía más que crecer. La violencia gobernaba la tierra, las ciudades eran devoradas por la avaricia y el desenfreno. Los Nefilim, aquellos gigantes de tiempos antiguos, se volvieron aún más feroces. Eran vistos como dioses, pero su sed de poder los llevaba a cometer actos atroces. Gobernaban con brutalidad, saqueaban aldeas, tomaban lo que querían sin temor a ningún castigo. Nada los detenía, o eso creían. Mientras tanto, en el cielo, algo se movía. Un susurro se extendía entre los ángeles que aún servían a Dios. El juicio estaba cerca, pero abajo, en la tierra, los hombres seguían entregados a sus placeres, sin darse cuenta de que el aire se volvía más denso, más pesado. Noé, con su fe inquebrantable, continuaba su labor. El arca ya tenía forma, pero aún faltaba algo. Entonces, una noche,
Cuando la luna estaba en su punto más alto, el viento se detuvo. Un silencio antinatural cubrió toda la tierra. Los hombres lo notaron, pero no supieron qué significaba. Los animales quedaron inmóviles. Los árboles dejaron de moverse. Solo Noé sintió un escalofrío recorrer su espalda. El tiempo se agotaba, y fue entonces cuando sucedió algo imposible. Desde las llanuras, los montes y las selvas, los animales comenzaron a caminar, solos, en pares, sin que nadie los guiara. Empezaron a dirigirse hacia el arca. León y cordero, águila y paloma, serpiente y buey, marchaban juntos sin enfrentarse. Era como si una fuerza invisible los atrajera, como si supieran que el fin estaba cerca y que solo había un refugio. Los hombres lo vieron. Algunos se quedaron sin palabras. Otros trataron de explicar lo que ocurría, pero la mayoría, en su orgullo, cerró los ojos a la verdad. Convencidos de que nada podía destruir su mundo, siguieron con sus fiestas, con sus guerras, con su arrogancia. Pero el cielo ya no era el mismo, y pronto las primeras gotas caerían. Un silencio espeso cubría la tierra, y solo el sonido de los animales marchando hacia el arca rompía la quietud. Noé y su familia observaban con asombro cómo cada especie encontraba su lugar, como si una voz invisible los llamara. Pero en las ciudades, la gente seguía ignorando la advertencia. Algunos miraban con asombro, otros con burla. Los más poderosos, los que habían sellado pactos oscuros con entidades desconocidas, se reían con desprecio. «¿Dónde está tu diluvio, viejo Noé?», decían, mientras levantaban sus copas en grandes banquetes. La corrupción del mundo había llegado a su punto máximo. Los sacrificios humanos eran comunes, los templos oscuros se alzaban con promesas de poder, y las sombras parecían cobrar vida en la noche. Mientras tanto, Noé clavaba la última tabla del arca. Sus hijos ayudaban, cubriendo la enorme estructura con brea para hacerla resistente. Cada golpe de martillo resonaba como un eco en la eternidad. Dios había dado tiempo, pero la humanidad no quiso escuchar. Y entonces, la primera señal llegó. Desde las profundidades de la tierra, un estruendo sacudió los suelos. Las montañas crujieron, los ríos parecieron hervir. En las ciudades la gente se detuvo, mirando a su alrededor con temor por primera vez. Algo estaba cambiando, pero en lugar de arrepentirse, los hombres buscaron explicaciones mundanas. Un temblor más, dijeron algunos, un simple movimiento de la tierra. Pero en el cielo, algo diferente ocurrió. Las nubes se arremolinaron en formas extrañas, como si algo intentara abrirse paso a través de ellas. Y luego, la primera gota cayó, una sola, insignificante, tocó la mejilla de un hombre que la miró con curiosidad. «¿Agua del cielo?», murmuró. Algo que nunca antes había sucedido. Luego cayó otra y otra, hasta que se convirtió en una llovizna. Las risas se apagaron. Las miradas se llenaron de confusión, pero aún no entendían. Dentro del arca, Noé observó el cielo con el corazón apretado. El tiempo había terminado. Su esposa e hijos lo miraron con preocupación. Afuera, los hombres que antes lo habían ridiculizado comenzaban a inquietarse. El suelo tembló de nuevo, pero esta vez con más fuerza. Desde las profundidades algo se rompió. Las fuentes del abismo se abrieron. No era solo agua cayendo del cielo. El agua brotaba desde el interior de la tierra. Los ríos se desbordaron con furia. Géiseres de agua hirviente surgieron en lugares donde antes solo había tierra firme. El gran juicio había comenzado, pero los hombres aún no entendían la magnitud de lo que ocurría. No aún. La lluvia no cesó. Día tras día, noche tras noche, el agua cayó con una furia incontenible. Los océanos se levantaron como bestias desatadas, devorando todo a su paso. No había refugio, no había escapatoria. Lo que alguna vez fueron grandes ciudades, quedaron sumergidas en la inmensidad de un mar sin fin. Los hombres que lograron llegar a las montañas más altas miraban con desesperación el horizonte. No había tierra, no había esperanza, solo agua, interminable y despiadada. Uno a uno, fueron cayendo. El frío los consumía, el hambre los debilitaba, y finalmente, el mar los reclamó. Mientras tanto, el arca flotaba en la vastedad de un mundo sumergido.
Noé y su familia escuchaban el rugido de las aguas, el lamento de un mundo que había llegado a su fin. Ya no había gritos afuera, solo el silbido del viento y el golpeteo incesante de la lluvia. 40 días y 40 noches. El juicio de Dios no se detuvo hasta que toda la tierra quedó cubierta. Los gigantes, los reyes, los hombres sabios, los guerreros más fuertes, todos desaparecieron. Y entonces, el silencio. Cuando la lluvia finalmente cesó, la tierra ya no era la misma. Las montañas habían cambiado. Los valles habían sido tragados por el océano. Los bosques que antes cubrían el mundo ya no existían. El suelo estaba destruido. La creación había sido arrasada. Un mundo nuevo emergía de entre las aguas, pero estaba irreconocible. Durante meses, el arca flotó sin rumbo en aquel océano infinito. Noé y su familia esperaban, oraban, observaban la inmensidad del juicio que había pasado. El sol volvió a brillar, pero su luz caía sobre un mundo destrozado. Y entonces una señal. Una paloma salió volando del arca, y al regresar, traía en su pico una pequeña rama de olivo. La tierra estaba renaciendo. Cuando las aguas comenzaron a retirarse, el arca descansó sobre la cima del monte Ararat. Noé descendió junto a su familia y, al pisar la tierra firme, entendió que eran los únicos sobrevivientes. Todo lo que conocían había desaparecido. Desde ese día, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Los días se acortaron. Los hombres ya no vivirían siglos. El suelo, antes fértil y generoso, se volvió árido y difícil de trabajar. La naturaleza ya no era un paraíso, sino un campo de batalla entre la vida y la muerte. El aire, que antes era puro, se volvió pesado. Y el hombre, que alguna vez caminó con los gigantes, ahora era más frágil, más vulnerable. Pero Dios dejó una última señal. Un arco de colores apareció en el cielo. Un pacto. Nunca más las aguas destruirían la tierra de esta manera. Pero el corazón del hombre, ese seguiría siendo una prueba constante. Y así, el mundo antes del diluvio quedó enterrado en el olvido, bajo capas de tierra y océanos. Un mundo de gigantes, de ciudades majestuosas, de oscuridad y pecado, borrado para siempre. Pero a veces, en lo más profundo de la tierra, se encuentran restos de ese mundo antiguo, vestigios de una era que fue borrada por la ira de Dios.